Un multimillonario divorciado recibe una llamada impactante del hospital. Su exesposa de 6 meses acaba de dar a luz. Y, mientras escucha con incredulidad, aparece como el padre. Antes de comenzar, déjanos saber en los comentarios desde donde nos estás viendo y dale me gusta a este vídeo para apoyar al canal. Ahora siéntate, relájate y disfruta de la historia. Graham Lockwood estaba sentado a la cabecera de la larga mesa de conferencias de vidrio, con el horizonte de Manhattan extendiéndose detrás de él en una deslumbrante exhibición de riqueza y poder. Los números que aparecían en la pantalla frente a él se difuminaban mientras escuchaba a su director financiero hablar monótonamente sobre las proyecciones trimestrales. Se suponía que sería una de las reuniones más importantes del trimestre, una discusión que determinaría la dirección de su empresa para el próximo año fiscal. Pero la mente de Graham estaba en otra parte. Había pasado los últimos 6 meses sumergido en el trabajo, utilizando jornadas de 12 horas y reuniones consecutivas para silenciar los pensamientos que se colaban a altas horas de la noche. Pensamientos sobre ella. Isabel. El divorcio había sido limpio, al menos en el papel. No hubo batallas judiciales complicadas ni peleas por bienes. Solo el fin de un matrimonio que alguna vez se sintió inquebrantable. Se había convencido de que ya lo había superado, de que era mejor así. Pero la sensación de angustia que sentía en el pecho cada vez que veía algo que le recordaba a ella contaba una historia diferente. Su teléfono vibró sobre la mesa y una notificación discreta apareció en la pantalla. Al principio lo ignoró y se concentró nuevamente en la monótona discusión financiera. Luego, volvió a vibrar. Y otra vez. La insistencia de la persona que llamaba finalmente desvió su atención. Dio vuelta el teléfono y miró la pantalla. Hospital Presbiteriano de Nueva York. Graham frunció el ceño. ¿Por qué lo llamarían de un hospital? Un escalofrío repentino le recorrió la espalda, pero mantuvo la expresión neutral. Disculpe un momento, dijo, ya de pie. Su director financiero parecía irritado, pero nadie se atrevió a cuestionarlo. Graham salió de la sala de conferencias, apretando el teléfono contra su oído. ¿El señor Lockwood? La voz del otro lado era profesional pero urgente. Soy el Dr. Patel de la Iglesia Presbiteriana de Nueva York. Llamamos por Isabel Lockwood. Se quedó sin aliento. ¿Isabel? Sus dedos se apretaron alrededor del teléfono. ¿Qué pasó? La internaron hoy temprano y acaba de dar a luz. La mente de Graham se quedó en blanco. ¿Haber dado a luz? El corazón le latía con fuerza en los oídos. Eso no tenía ningún sentido. Llevaban 6 meses divorciados. Ella nunca había mencionado que estaba embarazada. Tenía que haber un error. Yo, o creo que te has equivocado de persona. Isabel y yo ya no estamos. Sí, señor, estamos al tanto, interrumpió el médico. Pero usted figura como el padre en el acta de nacimiento. Un silencio atónito llenó el espacio a su alrededor. Le costó procesar las palabras, pero su mente, habitualmente aguda, no lograba entenderlas. No es posible, dijo finalmente. Entiendo que esto es inesperado, dijo la doctora, suavizando la voz. Pero la señora Lockwood y el bebé están estables. Pensamos que debería saberlo. La llamada finalizó antes de que Graham pudiera responder. Se quedó allí, paralizado, mirando fijamente su teléfono como si la pantalla pudiera explicar de algún modo lo que acababa de pasar. Isabel tenía un bebé. Su bebé. Y ella no se lo había dicho. Sin pensarlo, se guardó el teléfono en el bolsillo y se dirigió al ascensor. Su asistente, Harper, apenas tuvo tiempo de registrar su partida. Cancela mis reuniones, dijo mientras pasaba junto a ella. Indefinidamente. El viaje en coche hasta el hospital fue un borrón. Su chofer, percibiendo la tensión que irradiaba, no hizo preguntas. Graham estaba sentado rígidamente en el asiento trasero, con la mente acelerada. ¿Cómo había sucedido esto? Isabel nunca había dado ninguna indicación de que estuviera embarazada cuando firmaron los papeles del divorcio. ¿Lo habría sabido y se lo habría ocultado deliberadamente? La idea le hizo apretar la mandíbula. Cuando llegó al hospital, tenía el pulso acelerado. El olor a antiséptico le inundó la nariz mientras cruzaba las puertas automáticas.
Una enfermera de la recepción levantó la vista y de inmediato registró su presencia con una mezcla de curiosidad y reconocimiento. Ser uno de los hombres más poderosos de la ciudad tenía sus desventajas. La privacidad era casi inexistente. «Estoy aquí para ver a Isabel Lockwood», dijo con voz entrecortada. La enfermera asintió y revisó rápidamente los registros antes de indicarle que se dirigiera al pasillo. Habitación 412. Acaba de salir de parto, por lo que es posible que todavía esté descansando. Descansando. Como si no hubiera detonado todo su mundo. Llegó a la puerta y dudó durante medio segundo antes de abrirla. La habitación estaba tenuemente iluminada y el silencioso zumbido de las máquinas del hospital llenaba el espacio. Y allí estaba ella. Isabel. Parecía agotada, su rostro normalmente vibrante se veía pálido contra la blancura absoluta de las almohadas del hospital. Su cabello oscuro estaba húmedo y se le pegaba a la frente, y estaba envuelta en una delgada manta de hospital. Pero incluso en su estado de agotamiento, ella seguía siendo Isabel. Su Isabel. Por un momento, él se quedó allí, mirándola, con sus emociones enredadas en ira, confusión y algo más profundo que se negaba a nombrar. Entonces, como si hubiera percibido su presencia, abrió los ojos de golpe. Su mirada se fijó en la de él, primero borrosa, luego se agudizó al reconocerlo. Un destello de sorpresa recorrió su rostro antes de convertirse en algo más cercano a la resignación. Ella exhaló lentamente. Así que por fin lo sabes. Tenía la garganta seca. Tenía 1000 preguntas, pero no le salió ninguna. En cambio, sus ojos se dirigieron hacia la pequeña cuna que había al lado de la cama. En su interior yacía un bulto diminuto y envuelto en una manta, increíblemente pequeño y posiblemente frágil. Se le encogió el pecho. Se volvió hacia Isabel, con voz baja y controlada. «¿Me ocultaste esto?» Ella no se inmutó. «Sí». Esa sola palabra lo golpeó más fuerte que cualquier puñetazo. Él esperaba excusas, tal vez una disculpa. En cambio, ella simplemente lo admitió como si nada, como si fuera una decisión que tenía todo el derecho de tomar. «¿Por qué?», exigió él, acercándose. «¿Por qué no me lo dijiste?». Soltó una risa débil, pero no había humor en ella. ¿Habría cambiado algo? Graham apretó la mandíbula. «No te corresponde decidir eso por mí». Hubo un momento de silencio entre ellos. Luego, Isabel suspiró y sus dedos se curvaron ligeramente entre las sábanas del hospital. «No estaba tratando de castigarte, Graham. Yo solo, no quería que te sintieras obligada. No quería que te quedaras por esto». Las palabras cayeron como un golpe. Ella realmente lo creía, que él habría visto a su hijo como una obligación. Él quería discutir, decirle que estaba equivocada, que él habría estado allí si lo hubiera sabido. ¿Pero alguna vez le había dado realmente una razón para creer eso? Su mirada se desvió de nuevo hacia la cuna. El bebé se movió levemente, emitiendo un ruidito suave, y algo en su interior se abrió. Esto era real. Era un padre. Graham respiró lentamente y se volvió hacia Isabel. «No sé qué pensabas que haría, pero te diré algo, no me voy a ir a ninguna parte». Ella lo estudió durante un largo momento, como si estuviera decidiendo si creerle o no. Luego, lentamente, asintió. Y así, todo cambió. Graham no podía dejar de mirar al pequeño bulto en la cuna, con la mente dando vueltas. Su mundo, construido en el pasado sobre una confianza y un control inquebrantables, acababa de caer en el caos, y la persona responsable de ello yacía en una cama de hospital, luciendo demasiado tranquila dadas las circunstancias. Isabel siempre había sido de carácter fuerte, pero ¿esto? Esto era algo completamente distinto. Se volvió hacia ella, apretando la mandíbula mientras buscaba las palabras adecuadas, algo que encapsulara la tormenta que se estaba gestando en su interior. Pero lo único que salió de su boca fue una incredulidad cruda y sin filtros. «¿Cómo no me lo pudiste decir?». Su voz era aguda, con un matiz que ni siquiera él podía identificar. ¿Ira? ¿Dolor? Tal vez ambas cosas. Isabel exhaló lentamente, sus dedos rozando la manta del hospital como si buscara paciencia. «Graham, ahora no». «Ahora no». Soltó una risa sin humor, pasándose una mano por el pelo. «¿Cuándo entonces?».
¿Cuando tenga 18 años? ¿Cuando aparezca en mi oficina un día y me pregunte por qué a su padre nunca le importó? Levantó la voz, pero no pudo evitarlo. Tenía derecho a saberlo. Sus labios se apretaron, el cansancio se reflejó en su mirada. Y yo tenía derecho a elegir lo que era mejor para mí y para este bebé. Lo mejor, replicó, con creciente frustración. ¿Crees que mantenerme en la oscuridad fue lo mejor? Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió y entró una mujer con un uniforme médico, con los brazos llenos de mantas y papeles. Era mayor, tal vez de unos 50 y tantos años, con el tipo de energía sensata que dejaba claro que ya lo había visto todo antes. En la etiqueta con su nombre se leía Debbie, y la sonrisa cómplice que les dedicó sugería que se había involucrado en demasiadas conversaciones como esta. «Ah, el padre ha llegado», dijo con voz alegre mientras colocaba la pila de papeles en la mesilla de noche. «Te tomaste tu tiempo, ¿no?» Graham parpadeó, sorprendido. «¿Disculpa?» Debbie ignoró su tono incrédulo y se volvió hacia Isabel, ahuecando la almohada detrás de ella con el tipo de cuidado que solo una enfermera experimentada podría lograr. «¿Y cómo estamos, mamá? ¿Te sientes bien?» Isabel le dio una sonrisa tensa, claramente agradecida por la interrupción. «Solo cansada». «Por supuesto que sí», dijo Debbie, dándole una palmadita en el brazo antes de volverse hacia Graham, evaluándolo como un contratista que inspecciona unos cimientos cuestionables. ¿Y tú? ¿Piensas quedarte ahí parado luciendo como un ciervo asustado toda la noche, o realmente vas a sostener a tu hijo?» Las palabras lo golpearon como un ladrillo. ¿Sostenerlo? Ni siquiera lo había considerado todavía. Los pensamientos provocaron otra oleada de pánico en su cuerpo, pero antes de que pudiera formular una respuesta, Debbie ya había sacado el pequeño bulto de la cuna. «Allá vamos», dijo, mientras ajustaba las mantas alrededor de la increíblemente pequeña figura del bebé. «Muy bien, papá, es hora de actuar». Casi empujó al bebé hacia los brazos de Graham, y el instinto se apoderó de él antes de que pudiera protestar. Sus manos, tan acostumbradas a sujetar el volante de un imperio multimillonario, ahora sostenían algo infinitamente más frágil. Apenas respiraba mientras miraba fijamente la carita acurrucada contra las mantas. El bebé bostezó, un sonido diminuto que de alguna manera le hizo sentir una opresión en el pecho. Mechones oscuros de pelo se asomaron por debajo de la gorra y sus pequeños dedos se curvaron ligeramente contra la tela. Graham tragó saliva, sintiendo que algo se movía en su interior, algo aterrador por su intensidad. Debbie tarareó en señal de aprobación. «¿Ves? No da tanto miedo, ¿verdad?» Apenas la oyó. Toda la ira, la frustración, las preguntas seguían allí, hirviendo a fuego lento justo debajo de la superficie. Pero en ese momento, algo más grande los ahogó. Esto era real. Era su hijo. Y por más que se sintiera sorprendido, por más furioso que estuviera con Isabel por ocultárselo, no había forma de deshacerlo. «No puedo creerlo», murmuró casi para sí mismo. Debbie sonrió. «Oh, créelo. Es un ser humano completo en tus brazos. Y no se irá a ninguna parte». Graham levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Isabel. Ella lo observaba con una expresión indescifrable. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló y el peso de todo lo que no se había dicho entre ellos quedó suspendido en el aire. Entonces, como si volviera a la realidad, Graham se enderezó y le devolvió el bebé con delicadeza a Debbie. «Está bien», dijo, recuperando el tono de voz. «Dejemos de lado las tonterías». Se volvió hacia Isabel. «¿Existe alguna posibilidad, la más mínima, de que este bebé no sea mío?» Debbie dejó escapar un suspiro dramático. «Oh, por el amor de Dios, ustedes los hombres y su dramatismo. Lo juro, la mitad de ustedes actúan como si estuvieran en una telenovela en horario de máxima audiencia». Se acercó a la pila de papeles que había traído y sacó una carpeta, entregándosela. «Como claramente necesitas pruebas antes de que tu cerebro de cavernícola pueda funcionar correctamente, aquí tienes. Resultados de paternidad. Los hicimos llegar de manera urgente. Felicidades, grandullón, eres padre». Graham abrió la carpeta de golpe y examinó los resultados con la mirada. Coincidencia del 99,9%. Se le hizo un nudo en el estómago y la última pizca de duda desapareció.
Cerró la carpeta con una exhalación brusca y miró a Isabel. «De verdad no me lo ibas a decir, ¿verdad?». Se frotó la sien y de repente pareció muy cansada. «No es tan sencillo, Graham. Es así de simple». Él respondió. «No tienes derecho a tomar esa decisión por mí. No eres tú quien decide que no quiero ser padre». Isabel dejó escapar un suspiro lento, sacudiendo la cabeza. «No lo hice para hacerte daño. Lo hice porque no estaba segura de poder confiar en que estarías allí. Eso es una tontería. Más de lo que él estaba dispuesto a admitir. Y tal vez, en el fondo, él comprendía por qué ella se sentía así. Pero eso no lo hacía correcto. Debbie, que los había estado observando como si estuviera disfrutando de estar en primera fila viendo una obra de teatro, finalmente suspiró. «Muy bien, tortolitos, ya basta de peleas por una noche. La nueva mamá necesita descansar y el nuevo papá necesita poner sus pensamientos en orden». Se volvió hacia Graham. «Supongo que no vas a desaparecer en el aire, dada toda la teatralidad, ¿no?». Graham apretó la mandíbula. «No. No voy a ir a ninguna parte». «Bien», dijo Debbie, satisfecha. «Porque, por lo que parece, ustedes dos tienen un desastre que limpiar». Le dio una suave palmadita en el hombro a Isabel antes de dirigirse hacia la puerta. «Y espero que ambos se comporten bien. No más gritos en mi habitación del hospital». Graham no respondió, su mente todavía estaba dando vueltas. Isabel dejó escapar un suspiro lento y giró la cabeza. El silencio se extendió entre ellos, denso por todo lo que no se había dicho. Y Graham supo que esto era solo el comienzo. La habitación quedó en silencio después de que Debbie se fue, pero el silencio no era pacífico. Era denso, pesado, se extendía entre ellos como una pared invisible. Graham estaba de pie al pie de la cama del hospital, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada mientras observaba a Isabel evitar su mirada. El bebé emitió un suave ruido desde la cuna y se movió ligeramente mientras dormía, pero ninguno de los dos se movió. Graham todavía estaba asimilando todo, todavía estaba tratando de procesar el hecho de que, apenas unas horas antes, había creído que su vida estaba bajo control. Esa creencia se había desmoronado en el momento en que cruzó las puertas del hospital. Su voz, cuando finalmente habló, sonó más áspera de lo que pretendía. «¿Cuándo me lo ibas a decir? ¿O simplemente nunca lo ibas a decir?». Isabel dejó escapar un suspiro lento, sus dedos se curvaron en la manta del hospital. No lo miró cuando respondió. «Me enteré unas semanas antes de que se concretara el divorcio». Algo dentro de él se retorció. «Así que ya lo sabías». Se le hizo un nudo en la garganta. «Lo sabías y aún así firmaste esos papeles». Ella asintió y él exhaló bruscamente, apartándose un segundo mientras se le escapaba una risa amarga. «Increíble. No lo hice para hacerte daño». «¿Entonces por qué?». Se volvió hacia ella, sus ojos oscuros con algo crudo. «Dime por qué pensaste que no merecía saber que mi propio hijo existía». Cerró los ojos brevemente, luego los abrió y finalmente encontró su mirada. Había cansancio allí, pero también algo más profundo. Una tristeza que corría por debajo de la superficie, silenciosa pero inquebrantable. «Porque no quería que te quedaras sin compromiso». Las palabras lo dejaron sin aliento. Había estado esperando un argumento, alguna justificación que pudiera analizar, algo contra lo que luchar. Pero esto era algo completamente distinto. «Obligación», repitió, en voz más baja, casi peligrosa en su calma. Isabel asintió con expresión indescifrable. «Ambos sabemos en qué se había convertido nuestro matrimonio, Graham. Ya no era amor. Eran dos personas que apenas se hablaban, que vivían en la misma casa pero a kilómetros de distancia». Ella dejó escapar un suspiro y sacudió la cabeza. «Y si te lo hubiera dicho entonces, te habrías quedado. Te conozco. Te habrías dicho a ti mismo que alejarte ya no era una opción. Y no podía permitir que lo hicieras». Graham la miró fijamente, con el pulso acelerado. «¿Crees que no hubiera querido tener este hijo? Creo que lo habrías visto como otra responsabilidad. Otra cosa de la que ocuparte, otra casilla más que marcar en tu agenda». Sus manos se cerraron a los costados. «Eso no es justo, ¿no?».
Ella inclinó la cabeza y escrutó su rostro. Sé honesto contigo mismo, Graham. ¿Cuándo fue la última vez que realmente antepusiste algo al trabajo? ¿Antes que a la empresa? ¿Antes que a tu imperio? Abrió la boca, luego la cerró, las palabras se secaron antes de que pudieran formarse. Su reacción instintiva fue discutir, decirle que estaba equivocada. Que por supuesto él habría estado allí. Que lo hubiera dejado todo, pero el problema era que no estaba seguro de que eso fuera cierto, porque en el fondo sabía qué tipo de hombre había sido. El marido que se había perdido aniversarios por reuniones aburridas, que había enviado flores en lugar de presentarse en persona, que había pensado que cuidar de alguien era lo mismo que estar ahí para esa persona. El hombre que una vez se había dicho a sí mismo que Isabel lo entendería, que siempre esperaría. Hasta que un día, no lo hizo. Ella dejó escapar un suspiro cansado. No estaba tratando de castigarte, Graham. Estaba tratando de protegerme. Había pasado años esperando que me pusieras en primer lugar, y finalmente me di cuenta de que ese día nunca iba a llegar. Su voz se suavizó, aunque el borde del dolor permaneció. Así que hice las paces con el hecho de que iba a hacer esto sola. Algo en él se quebró ante eso. Nunca había pensado en Isabel como una mujer frágil. Siempre había sido independiente, de voluntad fuerte, el tipo de mujer que no se acobardaba ante nada. Pero ahora, vio la verdad que antes no había podido ver por estar demasiado ciego o demasiado distraído. Ella no había querido ser fuerte. Había querido ser elegida. Y no lo había logrado. Se pasó una mano por la cara y exhaló con fuerza. Deberías habérmelo dicho de todos modos. Ella esbozó una pequeña sonrisa, casi triste. Tal vez. A él se le encogió el pecho. No, tal vez no. Deberías haberlo hecho. No me importa lo que pensaras que haría o no haría. Esa no era tu decisión. Sus ojos parpadearon, pero no discutió. El bebé emitió otro suave sonido desde el Moisés y Graham lo miró, con la garganta cerrada de nuevo. Aún no lo podía creer. Un hijo. Su hijo. Y casi se lo perdió. El primer llanto, el primer suspiro, el momento que debería haber sido uno de los más importantes de su vida. Y ella había tomado esa decisión por él, le había robado ese momento, todo porque había creído, no, sabía, que él habría puesto todo lo demás primero. Lo peor era que no se equivocaba. Graham dejó escapar un suspiro lento, esforzándose por mantener la voz firme. No puedo cambiar el pasado, Isabel. No puedo volver atrás y deshacer todas las veces que te fallé. Pero esto, él. Hizo un gesto hacia la cuna. Esto es diferente. Tragó saliva con fuerza. No voy a ir a ninguna parte. Apretó los labios y apretó los dedos alrededor de la manta. Lo miró con atención, como si sopesara sus palabras y tratara de decidir si las creía. Ya veremos. El desafío silencioso en su voz le dolió, pero no la culpó por ello. Había pasado años demostrándole que podía irse, que el trabajo siempre sería lo primero. Ahora, tendría que demostrarle lo contrario. La realidad se apoderó de él como un peso pesado. No estaba seguro de cómo hacerlo. Había pasado tanto tiempo siendo Graham Lockwood, director ejecutivo, que no tenía idea de cómo ser Graham Lockwood, padre. Pero una cosa era segura, no iba a dejar pasar ni un día más sin intentarlo. Porque, por primera vez en su vida, el imperio que había construido, la empresa por la que había derramado su sangre, el poder que una vez había creído que lo significaba todo, nada de eso importaba tanto como el niño que dormía a pocos metros de distancia. El viaje en coche hasta el ático de Graham fue tranquilo, aparte del ocasional alboroto del bebé en el asiento del coche junto a Isabel. Estaba agotada, dolorida y más que un poco molesta, aunque le faltaban fuerzas para seguir discutiendo. Graham había sido implacable con su decisión de mudarse, bueno, más bien la había aplastado como si hubiera sido suya desde el principio. Apenas le había dejado decir una palabra antes de declarar, con su voz más segura de director ejecutivo, que su hijo merecía los mejores cuidados, el mejor hogar y el mejor entorno, y eso, naturalmente, significaba vivir en su ático. Ella puso los ojos en blanco y le dijo que siguiera soñando, pero luego la realidad de tratar de cuidar a un recién nacido sola en su pequeño apartamento la golpeó como una tonelada de ladrillos. No era ingenua,
Criar a un bebé ya era bastante difícil con ayuda, y más aún si lo hacía sola. Así que, contra toda su obstinación, aceptó. Temporalmente. Las puertas del ascensor se abrieron y dejaron al descubierto el elegante y moderno espacio del ático de Graham. Las ventanas del suelo al techo daban a la ciudad y el horizonte se extendía más allá como un cuadro. Estaba impecable, hacía frío y era caro, así que Graham, y sin embargo, a los pocos segundos de entrar, su pequeño bebé, que se retorcía, soltó un fuerte gemido que rompió el perfecto silencio del lugar. Isabel casi se rió al ver cómo Graham se tensaba visiblemente, como si el sonido lo hubiera golpeado físicamente. «Ah», dijo, moviéndose incómodo, mirando a Isabel y al asiento del auto como si le hubieran entregado una bomba sin explotar. «¿Qué significa eso?» «Significa que está llorando, Graham», dijo secamente, frotándose las sienes. «Los bebés hacen eso», Graham frunció el ceño, claramente insatisfecho con la vaguedad de la respuesta. «Bueno, ¿por qué está llorando?» «Podría tener hambre, podría necesitar un cambio de pañal, podría estar abrumado por tu enorme ego», murmuró, mientras alcanzaba al bebé. Pero Graham, siempre dispuesto a resolver problemas, ya se había agachado y lo estaba desabrochando del asiento del coche. «Ya lo tengo», dijo, levantando al bebé con la misma cautela que probablemente utilizaba cuando manejaba negociaciones delicadas. Isabel tuvo que reprimir una sonrisa burlona cuando vio el terror absoluto en sus ojos. Sostenía al bebé con rigidez, con las manos colocadas de forma extraña bajo sus pequeños brazos, como si temiera que se rompiera. «Parece que estás negociando una fusión empresarial», comentó ella, viéndolo luchar. «Esto es mucho más difícil que una fusión empresarial», se quejó, mirando al bebé que lloraba. Isabel se sentó en el sofá, demasiado agotada para luchar contra la diversión que bullía en su interior. «Graham, mécelo suavemente», intentó, pero el movimiento era incorrecto, brusco y antinatural, como si estuviera tratando de calmar a un inversor muy agresivo. El bebé solo lloró más fuerte. Está bien», murmuró Graham, cambiando de posición de nuevo. «Tal vez necesite un cambio de pañal». «Eso es bastante fácil, ¿verdad?» Isabel se rió de eso. «Ah, esto lo tengo que ver». La habitación del bebé, si es que se la podía llamar así, era un espacio montado a última hora y a toda prisa que Graham le había pedido a su asistente que montara. Era evidente que había sido decorada con el único propósito de que pareciera una habitación de bebé, en lugar de funcionar como tal. Había una cuna cara, mantas de diseño y un elegante cambiador que probablemente costaba más que todo el apartamento de Isabel. Pero en el momento en que Graham puso al bebé sobre ella y le quitó el pañal, se desató el infierno. Un chorro de agua se elevó por los aires y golpeó a Graham de lleno en el pecho. Él jadeó, un jadeo genuino y real, y se tambaleó hacia atrás, con una expresión que era una mezcla de horror y traición. «¿Qué?», comenzó, agitándose ligeramente mientras intentaba procesar lo que acababa de suceder. Isabel estaba llorando de risa, doblada sobre la cuna, respirando con dificultad. «Dios mío», jadeó, agarrándose el estómago. «Acabas de ser iniciado». «¿Iniciado?», gritó Graham, quitándose la camisa empapada con una mirada de absoluto disgusto. «¿Es esto una especie de ritual retorcido de novatadas para padres?» «Sí», logró decir entre risas, secándose los ojos. «Bienvenido a la paternidad», Graham frunció el ceño, arrojó su camisa arruinada al suelo antes de mirar con enojo al bebé, que finalmente había dejado de llorar y ahora lo miraba fijamente, luciendo demasiado complacido consigo mismo para alguien que acababa de cometer un acto de guerra. «Tú planeaste esto, ¿no?», le murmuró Graham al bebé, quien emitió un sonido de gorgoteo en respuesta. «Estoy bastante segura de que no fue premeditado», reflexionó Isabel, compadeciéndose de él y acercándose para terminar de cambiarle el pañal antes de que ocurriera otro accidente. Graham se cruzó de brazos, luciendo todavía completamente traumatizado. Eso era repugnante. «¿Sobrevivirás?», bromeó, levantando al bebé ahora limpio y acunándolo contra su pecho. Sin embargo, seguía sonriendo y Graham lo notó, realmente lo notó. El cansancio en sus ojos todavía estaba allí, pero la diversión suavizó sus rasgos de una manera que no había visto en mucho, mucho tiempo. Por un momento, ninguno de los dos habló. Luego Graham se aclaró la garganta. «No le pondrás mi nombre, ¿verdad?» «No». «¿Ni siquiera un segundo nombre?» «Absolutamente no».
Bien, se quejó, aunque no había verdadero entusiasmo detrás de eso. Miró al bebé nuevamente, frunciendo ligeramente el ceño. Entonces, ¿cómo se llama? Isabel dudó, mirando el pequeño rostro que estaba apoyado contra ella. Estaba pensando, Leo. Graham inclinó la cabeza. ¿Leo? Probó el nombre, haciéndolo rodar sobre su pulgar. No era lo que esperaba, pero de alguna manera encajaba. Leo Lockwood. Isabel sonrió. Leo Hart. Graham entrecerró los ojos. Hart. Ella se encogió de hombros. No esperaba exactamente que aparecieras, Graham. Él tiene mi apellido. La mandíbula de Graham se tensó levemente, pero no discutió, todavía no, de todos modos. En cambio, se pasó una mano por el cabello y exhaló profundamente. Está bien. Dejaremos esa discusión a un lado por ahora. Se acercó a la cuna y miró al bebé, su hijo. Aún parecía surrealista, pero algo en su interior se había calmado. Incluso después del caos de las últimas 24 horas, había algo que lo tranquilizaba. Los diminutos dedos de Leo temblaron y Graham dudó antes de agacharse lentamente y dejar que uno de ellos rodeara su meñique. El bebé le dio un pequeño apretón y su rostro se arrugó levemente antes de relajarse nuevamente. Isabel lo observó con algo indescifrable en su mirada. ¿De verdad estás involucrado en esto, no? Graham levantó la mirada con expresión firme. Sí, lo soy. Dejó escapar un pequeño suspiro, algo parecido al alivio se reflejó en su rostro antes de que lo ocultara rápidamente. Muy bien, Graham Lockwood. Veamos si puedes sobrevivir a la paternidad sin sufrir otra baja en tu vestuario. Sonrió. Desafío aceptado. Lo que no sabía es que no estaba preparado para lo que venía después. Leo dormía profundamente en su cuna, su pequeño pecho subía y bajaba a un ritmo tranquilo, pero el silencio de la habitación no hizo nada para calmar la tormenta que se estaba formando entre Graham e Isabel. Las bromas juguetonas de antes se habían desvanecido, reemplazadas por algo más pesado, algo que ninguno de los dos quería abordar pero que ya no podían evitar. Isabel se sentó en el borde de la cama, con los brazos cruzados mientras observaba a Graham moverse por la habitación, la tensión visible en cada movimiento rígido. Había estado inquieto toda la noche, mirando su teléfono, entrando y saliendo de la habitación, fingiendo que todo estaba bien. Pero ella lo sabía mejor. Has estado raro todo el día, dijo finalmente rompiendo el silencio. ¿Qué está pasando? Graham no respondió de inmediato. En cambio, dejó escapar un suspiro lento, frotándose la nuca antes de finalmente mirarla a los ojos. La Junta lo sabe. Se le formó un nudo en el estómago. ¿Sabe qué? La miró fijamente. Sobre Leo. A Isabel se le encogió el pecho, pero se obligó a mantener la calma. ¿Cómo? Alguien lo filtró. Exhaló bruscamente, apretando la mandíbula. No sé quién, pero no importa. El daño ya está hecho. Ella lo observó con atención. ¿Y qué significa exactamente daño? Apretó los labios y ella lo supo antes de que lo dijera. Me están presionando para que dé un paso atrás. No debería haberla sorprendido. Había visto de primera mano lo despiadado que era su mundo, como cualquier signo de vulnerabilidad personal era visto como una desventaja. Pero aún así, la realidad la golpeó con fuerza. Graham Lockwood, el hombre que había construido un imperio desde cero, de repente estaba siendo tratado como un riesgo porque tuvo la audacia de convertirse en padre. Dejó escapar un suspiro lento. ¿Y qué dijiste? Se pasó una mano por la cara, luciendo exhausto. Les dije que se fueran al infierno. Se le escapó una risa amarga. Eso suena como tú. Él le lanzó una mirada, pero no la negó. El silencio se prolongó entre ellos, denso con palabras no dichas. Isabel odiaba que una parte de ella todavía lo protegiera, que todavía se preocupara lo suficiente como para estar enojada por él. Porque a pesar de todo, a pesar del pasado, a pesar del dolor, ella nunca había querido que él fracasara. Solo había querido que él la eligiera. Y ahora, por primera vez, parecía que realmente lo era. Suspiró pasándose una mano por el pelo. Mira, sé que esto es un desastre. Pero tú eres Graham Lockwood.
No te echas atrás en una pelea. Soltó una risita seca y sacudió la cabeza. No se trata de un acuerdo comercial, Isabel. No hay contrato que negociar, ni sala de juntas a la que acudir y presionar hasta que me salga con la mía. Su voz era más tranquila ahora, casi amarga. Por primera vez en mi vida, no sé cómo solucionarlo. Esa confesión le hizo algo. Él siempre había sido tan intocable, tan inquebrantable. Verlo así, inseguro, vulnerable, era algo nuevo. Y a pesar de que todos sus instintos le decían que mantuviera sus muros en alto, sintió que se ablandaba. Buscó su mano antes de poder detenerse. Entonces, tal vez no lo arregles, tal vez simplemente te presentes. Entonces la miró de verdad, y algo en su expresión cambió. Antes de que pudiera decir nada, Leo dejó escapar un pequeño gemido desde la cuna, llamando la atención de ambos. Isabel se movió instintivamente, pero para su sorpresa, Graham ya estaba allí, levantándolo con una delicadeza que todavía le resultaba extraña, pero ahora menos incómoda. Ella lo observó mientras mecía a su hijo, susurrando algo en voz baja. Era algo insignificante, pero la afectó mucho. Ese no era el hombre del que se había divorciado. Y eso la aterrorizaba más que cualquier otra cosa. Porque si él estaba cambiando, si realmente se estaba convirtiendo en el hombre que ella siempre había esperado que fuera, ¿qué significaba eso para ella? ¿Estaba preparada para esto? No estaba segura. Pero mientras observaba a Graham darle un suave beso en la cabeza a su bebé, supo una cosa con certeza. Ella ya no era la única que luchaba por el futuro de Leo. El aire de la mañana estaba impregnado de un aroma a café y a algo ligeramente floral. Probablemente, las velas caras que la asistente de Graham había colocado en el ático. Isabel estaba sentada en la isla de la cocina, bebiendo de una taza mientras vigilaba a Leo, que dormitaba en su cuna. El cansancio de la maternidad la abrumaba, pero había algo extrañamente tranquilizador en esos momentos de tranquilidad, cuando estaban solos ella y su hijo, cuando el caos de la semana anterior no parecía tan abrumador. Graham se había ido temprano, murmurando algo sobre cómo manejar la situación con la junta. No había entrado en detalles, pero ella podía ver la tensión en su rostro. A pesar de toda su bravuconería, esto no era solo un tropiezo en los negocios, era un desafío a quien era él. Y por primera vez, ella estaba viendo una versión de él que no era intocable, que no estaba completamente seguro de su próximo movimiento. Tenía que admitirlo, era cautivador. Acababa de tomar otro sorbo de café cuando sonó su teléfono. El nombre en la pantalla le hizo un nudo en el estómago. ¿Nate? Con un suspiro, ella respondió. Antes de que digas nada, ¿dónde estás? Ella hizo una mueca. Sí, estaba en modo hermano mayor. Nate, ¿crees que no me enteraría? Los tabloides se están divirtiendo mucho con esto, ¿no? Se pellizcó el puente de la nariz, ya arrepintiéndose de haberlo recogido. No me importa lo que digan los tabloides. Bueno, deberías, porque según ellos, te has vuelto a mudar con ese gilipollas. Ella exhaló bruscamente. Su nombre es Graham. Prefiero a ese gilipollas. No tenía energía para esto. Nate, no necesito que lo hagas, ya estoy en camino. A Isabelle se le cayó el alma a los pies. ¿Qué? Aterrizaré en una hora. Nos vemos pronto. La llamada se cortó antes de que ella pudiera protestar. Ella dejó escapar un gemido, frotándose las sienes. Fantástico. Porque lo que realmente necesitaba en ese momento era que su sobreprotector, exmilitar y temperamental hermano irrumpiera en el ático de Graham como una bola de demolición. Todavía estaba procesando el desastre inminente cuando llegó uno nuevo. El intercomunicador sonó y, cuando respondió, una voz familiar ronroneó a través del altavoz. Cariño, déjame levantarme. Tenemos mucho de qué ponernos al día. Isabelle parpadeó, desconcertada por un momento por la voz melosa del otro lado. Entonces lo reconoció y apretó con más fuerza el intercomunicador. Vanessa Langford. Maldijo en voz baja. No había ninguna razón para que la exnovia de Graham, una supermodelo literal, estuviera en su ático a menos que hubiera visto los titulares y hubiera decidido causar problemas. Los tabloides habían sido implacables desde que se conoció la noticia. El hijo secreto del amor del multimillonario Lockwood.
¿Despreció a su exesposa por darle una segunda oportunidad desesperada? ¿Quién es la verdadera madre? La especulación había sido absurda, pero aparentemente fue suficiente para hacer que Vanessa saliera de la vida perfectamente organizada que había estado viviendo. Antes de que Isabelle pudiera decirle a seguridad que la rechazaran, las puertas del ascensor se abrieron. Y allí estaba ella, Vanessa Langford, envuelta en un atuendo que probablemente costaba más que el auto de Isabelle, su cabello rubio platino cayendo en ondas sin esfuerzo sobre sus hombros. Se quitó las enormes gafas de sol con aire experto y esbozó una sonrisa falsa y devastadora. «Oh, cariño», dijo con suavidad, mientras sus ojos recorrían a Isabelle de una manera que parecía un ataque personal. «Mírate. La maternidad es valiente». Isabelle tuvo que contenerse físicamente para no poner los ojos en blanco. «Vanessa, ¿qué demonios estás haciendo aquí?» Vanessa soltó una risa suave, como si le divirtiera su tonta pregunta. «Oh, no seas así. Vi las noticias y tuve que venir a verlo con mis propios ojos. Imagina mi sorpresa cuando me enteré de que Graham había estado guardando un secreto tan grande». Isabelle se cruzó de brazos. «¿Cierto? Y eso definitivamente no tiene nada que ver con que veas una oportunidad de volver a su vida». Vanessa jadeó, con los ojos muy abiertos y llena de inocencia. ¿Yo? Oh, cariño, solo estoy viendo cómo está una vieja amiga. Ajá. La mirada de Vanessa se desvió hacia el Moisés y sus labios se curvaron ligeramente. ¿Lindo? ¿Tiene los ojos de Graham? Isabelle apretó el agarre en la encimera. No estaba dispuesta a dejar que Vanessa entrara y empezara a jugar a lo que fuera que ella creía que era esto. Graham no está aquí, dijo rotundamente. Así que, a menos que quieras quedarte boquiabierto viendo a un bebé dormido, probablemente deberías irte. Vanessa hizo pucheros. Oh, pero sí quiero ver a Graham. Y lo haré. Su expresión cambió, algo más afilado detrás del encanto. Dime, Isabelle, ¿alguna vez te cansas de luchar por su atención? Isabelle apretó la mandíbula. Gracioso. No recuerdo haber luchado por ello. Vanessa la miró con complicidad. Oh, cariño, siempre lo fuiste. Antes de que Isabelle pudiera responder, el ascensor volvió a sonar, y esta vez, la persona que salió del ascensor hizo que se le disparara la presión arterial. Nate. Tenía la misma mirada que siempre tenía antes de lanzar un puñetazo, frío, decidido y absolutamente listo para la violencia. ¿Dónde está?, preguntó Nate, entrando en el ático como si fuera un hombre con una misión. Vanessa parpadeó, luciendo agradablemente intrigada. «Oh, ¿quién es?» «Su hermano», murmuró Isabelle. La mirada de Nate se dirigió a Vanessa. «¿Y quién demonios eres tú?» Vanessa sonrió dulcemente. «Su tipo». Isabelle gimió. «Mátame». Antes de que pudiera calmar la situación, la puerta se abrió de nuevo y Graham entró finalmente. Echó un vistazo al completo desastre que se estaba desarrollando en su sala de estar y exhaló bruscamente. «¿Qué demonios? ¿Qué está pasando?» Isabelle se pellizcó el puente de la nariz. «Oh, ya sabes, solo un jueves casual». Nate dio un paso amenazador hacia adelante. «Tú y yo tenemos que hablar». Vanessa se acercó a Graham con una naturalidad exasperante. «Hola, cariño». Graham los miró a ambos, luego a Isabelle y suspiró. Por supuesto, este iba a ser un día largo. Graham había esperado tensión en el momento en que Vanessa y Nate aparecieron en su ático, pero no esperaba que se convirtiera en un completo caos en cuestión de minutos. Vanessa no perdió tiempo en cubrirse con su espacio personal, sus dedos perfectamente cuidados recorriendo su brazo como si tuvieran derecho a estar allí, mientras Nate parecía estar a 2 segundos de lanzarle un puñetazo. Isabelle, mientras tanto, estaba de pie a un lado, con los brazos cruzados, su expresión ilegible, pero Graham la conocía lo suficiente como para reconocer cuando estaba enojada. «Vanessa, ¿por qué estás aquí?» Su voz era aguda, controlada, porque lo último que necesitaba eran más complicaciones. «Oh, Graham, no seas así». Ronroneó, sus labios se curvaron de esa manera que alguna vez podría haberlo tentado. Pero ahora, lo único que hizo fue irritarlo. «Vi los titulares y me quedé con ganas de ver cómo te trataba la paternidad». Exhaló lentamente.
Me está tratando muy bien. Ahora vete. Vanessa soltó una carcajada y se acercó. Oh, vamos, cariño. No puedes decirme que realmente disfrutas jugando a las casitas. Quiero decir, ¿en serio? ¿Pañales? ¿Alimentación a medianoche? Ese no es el Graham Lockwood que conozco. A su lado, Isabelle se puso rígida. La miró y sintió un nudo en el pecho al ver el atisbo de duda en su rostro, una duda que no debería haber estado allí. Una duda que Vanessa acababa de sembrar. Eso era todo. Graham se volvió hacia Vanessa, con la paciencia a punto de agotarse. El Graham Lockwood que conocías ya no existe, dijo con frialdad. Y, sinceramente, creo que nunca me gustó tanto. Vanessa parpadeó, claramente no esperaba eso. ¿No lo dices en serio? Se burló, pero ahora había un tono cortante en su voz. Dio un paso atrás, su postura definitiva. Lo haré. Ahora sal de aquí. Vanessa lo miró fijamente durante un momento, como si buscara algún tipo de apertura, algún punto débil que pudiera explotar. Pero cuando no encontró ninguno, su rostro se endureció y dejó escapar un suspiro de exagerada decepción. Bien. Ella arrastró las palabras, moviendo su cabello mientras se giraba hacia el ascensor. Pero cuando te aburras de este pequeño acto de padre devoto, ya sabes dónde encontrarme. En el momento en que las puertas del ascensor se cerraron detrás de ella, Graham sintió que la tensión en la habitación cambiaba. Se volvió hacia Isabelle, pero antes de que pudiera decir nada, Nate dio un paso adelante con los puños apretados. Ahora te toca a ti, dijo. Graham apenas tuvo un segundo para reaccionar antes de que el puño de Nate impactara en su mandíbula. El impacto lo hizo tambalearse hacia atrás. Y por un momento, todo lo que vio fue un dolor intenso. Isabelle dejó escapar un jadeo agudo, pero antes de que pudiera intervenir, Nate ya estaba de pie junto a él, agitando el pecho. Me lo merezco, murmuró Graham, presionándose la mandíbula con una mano. Nate se burló. Sí, lo hiciste. ¿Terminamos? ¿O también quieres romperme las costillas? Nate lo consideró por un segundo. Tentador. Bueno, basta. Isabelle intervino, interponiéndose entre ellos. Los dos. Graham se puso de pie lentamente, con la mandíbula todavía palpitando, pero sus ojos no se apartaron de los de Isabelle. Podía notar que algo estaba cambiando en ella, que algo no estaba bien. Y entonces lo vio. Esa mirada. La misma que tenía la noche en que abandonó su matrimonio. Se le cayó el estómago. No puedo hacer esto, dijo Isabelle, en voz baja pero firme. Pensé que tal vez las cosas serían diferentes esta vez. Pero nada ha cambiado. Su corazón latía con fuerza. Eso no es verdad. Soltó una pequeña risa sin humor. ¿No es así? Porque desde donde estoy, esto se siente exactamente como antes. Mujeres de tu pasado apareciendo, gente preguntándote si realmente quieres estar aquí, y yo, siempre preguntándome si estoy tomando la decisión correcta al confiar en ti. Se le hizo un nudo en la garganta. Le dije que se fuera. ¿Ya lo viste? ¿Lo hice? Ella asintió, pero no había alivio en sus ojos. Solo cansancio. Pero eso no cambia el hecho de que todavía no sé si puedo confiar en que te quedarás. En que nos elijas. Su pulso latía con fuerza ahora. Isabelle. Tengo que irme. Ella lo interrumpió, sacudiendo la cabeza. Necesito pensar. Un pánico helado se apoderó de él. ¿Pensar en qué? Miró a Leo, que dormía pacíficamente en su cuna, ajeno a la tormenta que se estaba formando a su alrededor. Cuando se volvió hacia Graham, su voz tembló. ¿Quiero que nuestro hijo sufra el mismo dolor que yo? Sus palabras lo destrozaron. Empacaré nuestras cosas, dijo en voz baja. No. El pánico le agarró el pecho, pero su cuerpo se sentía paralizado, como si no tuviera idea de cómo moverse, de cómo solucionar esto. Nate, ¿puedes ayudarme?, preguntó Isabelle sin mirar atrás. Apretó la mandíbula, pero asintió. Por supuesto. Y así, sin más, se fue. El ático se sentía vacío como nunca antes.
Graham se hundió en una silla y se frotó la cara con una mano. Aún le dolía la mandíbula, pero el dolor en el pecho era peor. Ella se había ido. Y esta vez, se había llevado a su hijo con ella. Por primera vez, el peso de todo cayó sobre él. No era algo de lo que pudiera librarse comprando. No era un acuerdo comercial que pudiera salvar con una disculpa y una negociación bien elaborada. Se trataba de Isabelle, de su familia, y los estaba perdiendo. Había pasado años convenciéndose de que el éxito significaba ganar, que el poder y el dinero eran las únicas cosas que importaban. Pero mientras estaba sentado allí, mirando el espacio vacío donde había estado la cuna de Leo, se dio cuenta de algo aterrador. Había luchado por lo equivocado todo el tiempo. Isabelle no había necesitado grandes gestos ni regalos caros. No había necesitado ninguna declaración pública ni promesa vacía. Ella había necesitado que él apareciera. Todos los días. Había necesitado que él la eligiera, incluso cuando era inconveniente, incluso cuando el trabajo era exigente, incluso cuando las cosas estaban desordenadas. Y no lo había hecho, pero ahora lo haría, porque por primera vez, no solo estaba intentando recuperar a Isabelle. Estaba intentando ser el padre que su hijo merecía y haría lo que fuera necesario para demostrarlo. Graham estaba sentado solo en su oficina, contemplando el horizonte de la ciudad a través de los ventanales que iban desde el suelo hasta el techo. Pero por primera vez en su vida, la vista no significaba nada para él. El imperio que había construido, el poder que había acumulado durante años, de repente se sentía vacío. Isabelle se había ido. Leo se había ido. Y por primera vez, no había ningún acuerdo para solucionarlo, ninguna estrategia que pudiera reparar el daño. Los últimos días habían sido un caos de reuniones, discusiones en la sala de juntas y noches de insomnio. Su junta directiva había seguido presionándolo para que renunciara, usando su vida personal como palanca, cuestionando si realmente podría equilibrar la paternidad y la gestión de una empresa multimillonaria. Y por primera vez, se dio cuenta de que tenían razón. Porque no podía. No si quería ser el tipo de padre que Leo merecía. No si quería demostrarle a Isabelle que esto no era solo un esfuerzo fugaz para recuperarla. Así que tomó una decisión. Una decisión que nunca antes habría considerado. Fue a la siguiente reunión de la junta directiva, se sentó a la cabecera de la mesa y, sin dudarlo, dimitió. La sala se sumió en el caos. Su director financiero casi se cayó de su silla, mientras sus abogados se esforzaban por entender qué significaba eso para la empresa. Pero Graham se mantuvo tranquilo, firme, seguro. Por primera vez, no le preocupaban los números, las cuotas de mercado ni el valor de las acciones. Por primera vez, estaba eligiendo algo más grande que su compañía. Estaba eligiendo a su familia. Cuando llegó al apartamento de Isabelle, su corazón latía como nunca antes. Se había enfrentado a algunos de los hombres más poderosos del mundo y nunca había dudado. ¿Pero esto? Esto era diferente. Llamó a la puerta y dio un paso atrás mientras exhalaba. Un momento después, la puerta se abrió. Isabelle estaba allí, con los ojos cautelosos y los brazos cruzados. Detrás de ella, Leo yacía en su cuna, profundamente dormido. ¿Qué estás haciendo aquí? Su voz era más tranquila de lo habitual, carente de la agudeza que solía tener cuando estaba enojada. En cambio, sonaba cansada. Graham respiró lentamente. Me fui de la empresa. Ella parpadeó. ¿Qué? Me alejé. Dimitió como directora ejecutiva. Con efecto inmediato. Bajó ligeramente los brazos. Graham, sé que probablemente pienses que esto es solo un gran gesto, un intento desesperado de arreglar las cosas de la noche a la mañana. Tragó saliva, obligándose a ser honesto, a deshacerse de todas las defensas que había construido durante años. Pero no es así. Pasé todo nuestro matrimonio poniendo mi trabajo en primer lugar. Pasé nuestro divorcio haciendo lo mismo. Y tuve que perderte a ti, perder a Leo, para darme cuenta de que nada de esto significa nada si no los tengo a ambos en mi vida. Ella lo miró fijamente, algo se movía detrás de sus ojos, algo frágil e incierto. No tenía por qué hacer eso. Sí, lo hice. Su voz era firme. Porque no quiero ser el hombre que siempre prefiere el trabajo a su familia.
No quiero que Leo crezca pensando que su padre es solo un nombre en un extracto bancario. Y no quiero que pases ni un segundo más preguntándote si me voy a marchar otra vez. Porque no lo haré. Sus labios se separaron ligeramente, pero no salió ninguna palabra. Dio un pequeño paso hacia adelante, su voz ahora más tranquila. No puedo cambiar el pasado, Isabel. No puedo deshacer las noches que me perdí, las veces que te decepcioné. Pero te puedo prometer que no volverá a suceder. Te puedo prometer que a partir de este momento estaré aquí. El silencio entre ellos se prolongó, cargado con todo lo que no se dijo. Entonces, desde el Moisés, Leo se movió. Isabel dudó un momento, luego se hizo a un lado y lo dejó entrar. No era perdón, todavía no. Pero algo era algo. Graham se acercó al Moisés y miró a su hijo, su pequeño y perfecto hijo. Leo parpadeó y lo miró, con los ojos todavía somnolientos y sus deditos temblando. Graham tragó saliva con fuerza. Quiero abrazarlo, dijo en voz baja, mirando a Isabel. Si te parece bien. Ella asintió y con cuidado, él levantó a Leo en sus brazos. El bebé emitió un pequeño sonido, se acurrucó contra él y así de simple, nada más importó. Isabel se sentó en el sofá y lo miró con expresión indescifrable. Entonces, ¿cuál es exactamente tu plan ahora? Levantó la vista y una pequeña sonrisa, casi tímida, se dibujó en sus labios. No tengo idea. Ella soltó una risa suave y cansada. Es la primera vez que lo veo. Sonrió. Lo sé. Leo dejó escapar un pequeño gemido y se movió contra él. Graham se quedó paralizado. ¿Qué está pasando? Isabel se inclinó ligeramente hacia adelante, con una expresión demasiado divertida. Probablemente esté mojado. Graham frunció el ceño. ¿Necesita un cambio de pañal mojado? MMM. Graham miró a Leo y luego a Isabel. Está bien. Puedo hacerlo. Ella arqueó una ceja. ¿Estás segura? Porque la última vez que tú, yo puedo hacer esto. Se dirigió hacia el cambiador, acostó a Leo con cuidado, preparándose mentalmente como si estuviera a punto de entrar en una sala de juntas llena de inversores hostiles. Desabrochó el pañal y entrecerró los ojos con sospecha. ¿Está bien, niño? Esta vez no habrá ataques sorpresa. Isabel reprimió la risa mientras lo observaba maniobrar a través del proceso con extrema concentración. Y esta vez, no hubo desastres. No hubo traiciones inesperadas. No hubo pánico. Cuando terminó, exhaló triunfante. ¿Ves? No estuvo tan mal. Leo pateó las piernas, sin impresionarse. Isabel negó con la cabeza, pero su expresión se había suavizado de una manera que hizo que algo profundo en su pecho le doliera. «Esto es real para ti, ¿no?», murmuró. Él la miró a los ojos y dijo en voz baja, «Sí, lo es». Ella lo miró durante un largo rato, buscando algo, tal vez una prueba de que esto no era temporal, de que él no se despertaría en una semana y decidiría que extrañaba su antigua vida. Pero lo que vio, finalmente, pareció tranquilizar algo en ella. Dejó escapar un suspiro lento. «Está bien». Él parpadeó. «¿Está bien?» Ella asintió. «Probemos esto». Una sonrisa lenta y genuina se extendió por su rostro. «Sí». Ella puso los ojos en blanco. «No me hagas cambiar de opinión, Lockwood». Sonrió. Y mientras Leo arrullaba suavemente entre ellos, por primera vez, Graham no se sintió como un director ejecutivo. Se sintió como un padre. Y eso era todo lo que siempre quiso ser. Las semanas siguientes no fueron como Graham había imaginado. Había pasado años creyendo que el control era la clave del éxito, que la disciplina y la estrategia podían resolver cualquier problema. Pero la paternidad era un campo de batalla completamente diferente, uno en el que la lógica y la razón no tenían cabida, donde el tiempo funcionaba en un bucle interminable y agotador de noches de insomnio, comidas a altas horas de la noche e imprevisibilidad. Y, sin embargo, por primera vez en su vida, no quería el control. Quería esto. Leo se había convertido en su mundo entero. Por las mañanas, Graham se despertaba no con una alarma, sino con los suaves sonidos de su hijo al moverse en la cuna. Su ático,
que antes estaba impecablemente organizado, estaba invadido por mantas de bebé, biberones y una cantidad ridícula de animales de peluche que Isabelle juraba que eran necesarios. Su calendario, que antes estaba lleno de reuniones y negociaciones, ahora estaba reemplazado por horarios de alimentación y citas con el pediatra. Fue un caos. Fue perfecto. Al principio, Isabelle se había mostrado indecisa. Lo había observado de cerca, esperando el momento en que flaqueara, el momento en que volviera a caer en sus viejos hábitos. Pero, día tras día, él aparecía. Sin excusas, sin distracciones, sin momentos perdidos. No solo estaba tratando de recuperarla, estaba demostrando que era el hombre que debería haber sido desde el principio. Una noche, mientras mecía a Leo para que se durmiera, miró a Isabelle, que los estaba observando desde la puerta. Tenía de nuevo esa mirada tierna, la que no se daba cuenta que tenía, la que le hacía doler el corazón porque significaba que estaba empezando a creer en él otra vez. «Me estás mirando», murmuró, sonriendo levemente mientras acomodaba a Leo en sus brazos. Ella resopló, pero él captó la forma en que sus labios se torcieron. «Estoy sorprendida de haber logrado mantenerlo con vida durante tanto tiempo». «¿De que realmente ames esto?», ella admitió, cruzándose de brazos mientras se apoyaba contra el marco de la puerta. «Pensé que durarías una semana antes de volver corriendo a tu oficina». Frunció el ceño y movió a Leo ligeramente para poder mirarla a los ojos. «Me alejé de esa vida por una razón, Isabelle». «Lo sé», exhaló con expresión indescifrable. «Pero una parte de mí seguía esperando que un día despertaras y te dieras cuenta de que la extrañabas». Extrañaba algunas cosas, la emoción del trato, la adrenalina de tomar decisiones imposibles bajo presión, pero nada se comparaba con esto. Nada se comparaba con sostener a su hijo en mitad de la noche, sintiendo el constante subir y bajar de su pequeño pecho, sabiendo que eso era lo que realmente importaba. Él la miró a los ojos y su voz era firme. «No me arrepiento. Ni por un segundo». Pasó un instante entre ellos. Algo en sus ojos se suavizó aún más, algo tácito pero real. Dio un paso adelante, vacilante, pero en lugar de apartarse cuando lo alcanzó, colocó su mano suavemente sobre su brazo, justo sobre la tela de su camisa. «Eres diferente», murmuró ella. Él negó con la cabeza. «Soy, finalmente, quien se suponía que debía ser desde el principio». Ella lo miró a la cara durante un largo momento antes de soltar una risa suave y cansada. «Leo va a ser imposible ahora, ya sabes». «Tener un padre que lo mima tanto», sonrió Graham. «Bien». «Se merece ser imposible». Ella puso los ojos en blanco, pero no había ningún enojo detrás. Solo algo más cálido. Algo que se pareciera mucho a volver a casa. No eran perfectos. Aún quedaban cosas por resolver, conversaciones por mantener, heridas que no habían sanado del todo. Pero por primera vez, Isabel no estaba huyendo. Y él tampoco. Una noche, aproximadamente un mes después de que ella hubiera aceptado darles otra oportunidad, Graham se encontró sentado en el sofá con Leo acurrucado contra su pecho, el bebé respirando suavemente mientras dormía. Isabel estaba sentada a su lado, hojeando un libro sobre bebés que había insistido en que necesitaban, sonriendo de vez en cuando ante el ridículo consejo que daba. «Aparentemente, deberíamos estar hablando con él con oraciones completas». Ella reflexionó, levantando una ceja. Graham se rió entre dientes, mirando a Leo. «Está bien, hijo, hablemos de negocios. Estaba pensando en reestructurar tu horario de estar boca abajo para lograr la máxima eficiencia». Isabel soltó una risa real y genuina, sacudiendo la cabeza. «Dios, ayúdame. Nuestro hijo crecerá haciendo diapositivas de PowerPoint antes de poder caminar. Solo lo mejor para Leo Lockwood». Graham bromeó, sonriendo. Ella le dio un manotazo en el brazo, pero no se apartó. En cambio, se apoyó ligeramente contra él, lo suficiente para que pudiera sentir su calor contra su costado. No fue un gran gesto, no fue una declaración de amor ni una reunión dramática. Pero lo era todo. Giró la cabeza ligeramente y le dio un beso suave en la parte superior del cabello, inhalándola y sintiendo que la tranquila satisfacción se instalaba en su pecho. «Te amo, Isabel», murmuró, las palabras le salían con más facilidad ahora, más verdaderas que nunca antes. Ella no respondió de inmediato,
Pero tampoco se apartó y cuando finalmente susurró, yo también te amo, él supo, realmente supo, que finalmente había acertado. Porque esta vez, no la había recuperado con dinero ni poder. La había recuperado eligiéndola todos los días. Y esa era una elección que nunca dejaría de hacer. Si te gustó esta historia, no olvides dejar un me gusta, realmente ayuda al canal. Y si quieres más historias conmovedoras y emotivas como esta, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún vídeo. Cuéntame en los comentarios qué te pareció este vídeo. Me encantaría conocer tus reacciones. Gracias por ver el vídeo y nos vemos en la próxima historia.